Shabbat Shalom, bienvenidos a este tiempo hermoso y maravilloso de inicio del Shabbat. Sé que en sus casas es una oportunidad muy especial que el bendito Eterno nos regala para compartir en familia. Y hoy en este tiempo de instrucción que el Padre trae a nuestras vidas precisamente es un tema muy especial para el hogar. El tema que quiero que abordemos el día de hoy es hogares en santidad. Y tal vez santidad es una palabra muy común que solemos escuchar a medida que vamos en el transcurrir del conocimiento de nuestro Eterno se escucha. Pero hoy quiero que a la luz de la Escritura evaluemos y examinemos qué tan práctico es en nuestras vidas este tema y sobre todo en nuestro hogar, porque una cosa es andar nosotros como personas individuales en santidad a Yahweh, pero cómo llevar un hogar, esposo o para el caso de los sacerdotes, a sus esposas y a sus hijos a una santidad en el Eterno. Entonces quiero que allí donde tú estás disponga tu corazón, dispón tu mente, dispón tu alma, tu espíritu, para recibir lo que hoy el Padre nos anhela entregar. Que no sea la voz de un hombre, de una mujer, que no sea la voz de una persona, sino sea la voz de Yahweh a través de la instrucción que nos quiere entregar el día de hoy. Es una enseñanza que anhelo que sea muy práctica y muy esencial y muy puesta por obra en tu corazón y que esta palabra de fruto. ¿Y por qué la santidad? Si entramos a analizar un poco por qué la santidad. La santidad es indispensable y vamos a entender que es uno de los atributos de Yahweh, de los muchos que nuestro Yahweh tiene, es uno de los atributos que resaltan mucho en nuestro Eterno. Pues el Padre no habita en lugares que no son kadosh, que no son santos, donde no hay santidad, y eso lo vamos a comprender. Y si abrimos la Escritura, la palabra desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde que la abrimos, nos marca y nos muestra un lugar kadosh, y era el Edén, el huerto del Edén, donde habitaba Adán y Eva, ¿verdad? Y si terminamos la Escritura, nos muestra un lugar kadosh y es la Nueva Jerusalén, lo que nos hace entender que la presencia y el Eterno habita en todo lo que es santo, en los lugares donde hay santidad. Por lo tanto, es muy importante que nuestro hogar esté en santidad o que evaluemos y si hay cosas que hacen falta en nuestro hogar para caminar en esa santidad a Yahweh, pues la podamos discernir, entender y ver para empezar a cambiar y transformar esas cosas y que a través del Ruach HaKodesh, que es el que nos ayuda, pues nos ayude a cambiar aquellas cosas que o tal vez el Padre quiere hablar si llegamos a ver que en nuestro hogar hacen falta cosas en el camino a la santidad. Así que quiero que vayamos a la escritura primera de Pedro 1:13. Allí en tu casita, con tu familia, con tus hijos, esa es una instrucción para toda la familia, así que vamos a abrir la escritura en primera de Pedro 1:3. ¿Por qué la santidad? La santidad no es una opción, no es por si queremos, por si se nos da la voluntad. La santidad no es opcional cuando estamos delante del Padre, la santidad es un mandato. Y vamos a ver. Y dice primera de Pedro 13, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acá encontramos acá un mandato, como ya lo hablamos, es un mandato que el Padre está pidiendo de cada uno de sus hijos. Es la santidad. Sabemos que en la Escritura encontramos mandamientos, preceptos, estatutos, ley, juicios y mandatos. Y eso hace parte de un mandato muy fundamental para nuestra vida y es una identidad, o hace parte de la identidad de nosotros como hijos, como Benéis de Israel, como hijos de Yahweh. Eso es una de las características principales
que en nuestra vida debe estar la santidad, porque si no hay santidad, vamos a ver que lo contrario a, o donde no hay santidad es porque hay ausencia de Yahweh y hay ausencia de su presencia, y si hay ausencia es porque tal vez está habitando el pecado. Entonces, la santidad es tan fundamental en nuestras vidas porque sin santidad nadie verá a Yahweh. Y es lo que nos dice la Escritura en Hebreo 12:14. Entonces, Hebreos 12:14 nos dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Ahora, si nuestra funcionalidad como padres es presentar un hogar en santidad a Yahweh, vamos a ver que un hogar que avanza en este proceso de la santidad hace parte de un proceso creciente. Es un proceso que no se estanca, sino que va en crecimiento. Y no se logra por voluntad propia, sino que es un atributo de Yahweh y se logra a través de Él, a través de su palabra, a través de su espíritu y a través de su presencia. Pero, ¿qué es la santidad? Quiero que entremos un poco más en contexto. ¿Qué es la santidad? La santidad, o la Kedusha, es la separación del pecado, de todo lo que es en contra de la voluntad de Yahweh, la separación para Yahweh y el alejamiento del pecado. Esto es Kedusha. La Kedusha es cuando yo hago separación de mi vida entre lo que está haciendo de lo que está haciendo profano y de lo que entramos a actuar en santidad, en lo que es bueno, agradable y perfecto a la voluntad de Yahweh. Todo conforme a la Escritura. Muchas veces nos preguntamos: ¿y cuál es la voluntad de Yahweh? La voluntad de Yahweh la encontramos en la palabra. Ahí podemos conocer cuál es la voluntad de nuestro Eterno para con nosotros, para con nuestra vida, para con nuestro hogar, para con nuestros hijos. Y no significa que el estar en Kedushá, en santidad, o el andar en esa Kedushá, en ese proceso creciente de Kedushá, no significa que ya haya una perfección total en nuestras vidas. Y eso quiero que lo tengamos claro, porque tal vez puede venir en algún momento un fracaso, podemos tropezar o cometer un error, una falla, y entonces tal vez podemos frustrarnos en decir: ¿qué pasó si yo estaba en camino a ese proceso creciente de Kedushá? Pero ese camino no significa que ya sea perfecto y que ya está en su totalidad completo, porque esa Kedushá completa la vamos a lograr cuando nuestro amado Yeshua venga por su pueblo, o cuando ya nosotros partamos de esta tierra. Ese proceso se va a lograr después en su perfección y en su plenitud total. En este caminar, en esta vida temporal, es un camino, no significa que no vayamos tal vez a tropezar en medio de ese caminar, y que no vayamos a cometer errores, que no vayamos a equivocarnos, y por lo tanto no significa que ya seamos la plenitud de la santidad. Estamos caminando en esa santidad, pero entonces es un proceso que dura toda la vida, y es lo que debemos entender. Es un proceso de toda la vida. Esto no es de decir: hoy estoy caminando en esa Kedushá, pero mañana no, y pasado mañana sí, y me cansé, y entonces ya no continuamos caminando en la Kedushá. No, esto no es un proceso así, eso es constante. Por eso dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere ¿en qué? En la permanencia, en la fidelidad, en la búsqueda de esa Kedushá, en la limpieza, en la purificación, cada día en la teshuvá hacia nuestro Padre de todo aquello que nos contamina. Es un proceso continuo hasta el final. Si permanecemos hasta el final, lo que quiere decir que nos restan ¿cuántos? 30, 40, 50 años de camino creciente en Kedushá. Por lo tanto, desde ya debemos empezar a llevar a nuestro hogar, alinearlos a esa santidad. Si anhelamos que nuestros hijos vean a Yahweh, si anhelamos un día estar delante de Él en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en ese lugar Kadosh, y delante de que es Kadosh sobre todo un hombre santo,
debemos estar en esa santidad, porque si no estamos en santidad, difícilmente podremos entrar a este lugar y difícilmente podremos ver a nuestros hijos en este lugar. Entonces, ese proceso se va a completar en plenitud cuando Yeshua, pues, y cuando todos los que hemos creído en Yeshua seamos nacidos de nuevo y transformados en su plenitud. Y vamos a primera de Juan 3:2. La santidad es un atributo de Yahweh. La santidad honra a Yahweh. Pero la pregunta es, bueno, ya sabemos qué es la santidad, ya entramos un poquito en contexto, qué es la Kedushá, qué es la separación de todo el pecado, de todo lo que es profano, de todo lo que va en contra de la escritura, de todo lo que va en contra de la palabra de Yahweh, todo lo que va en contra de la voluntad. Cuando yo hago la separación de eso que desagrada a mi Eterno, a mi Abba, ¿para qué? Para entrar en su voluntad perfecta, en la plenitud de vivir en obediencia a lo que Él nos está mandando. Entonces, ahora, ¿cómo respondemos nosotros? Y pregúntate allí donde tú estás, como esposa, como esposo, ¿cómo respondemos al llamado de Yahweh a formar hogares en santidad? Porque si bien sabemos, somos responsables, aquellos que se nos ha entregado un esposo, aquellos esposos que se les ha sido entregado una esposa, y aquellos padres que se les ha sido entregado unos hijos, y aún aquellos líderes que se les ha sido entregado vidas de niños y jóvenes para formar, cómo llevar un hogar en santidad o cómo presentarlo en santidad cada día en la presencia. Cómo presentarlos limpios, cómo presentarlos agradables delante del Padre. Y quiero que recordemos, y esto me hacía recordar una palabra muy hermosa que se encuentra en el Teilín 127.1. Salmo 127.1. Y tal vez esta la conocemos. Este texto es muy conocido, sobre todo para los padres, porque nos recuerda que los hijos son bendición de Yahweh, ¿cierto? Entonces vamos a leer los 5 pasos que se encuentran en este Teilín y dice: si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño, y trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él los provee aun cuando duermen. Los hijos también son un regalo de Yahweh, el fruto del vientre es una recompensa. Los hijos de los marginados son como flechas en manos del poderoso. Bendecido es el hombre que ha llenado su aljaba de ellos, no tendrá que ser avergonzado cuando contienda con enemigos a la puerta de la ciudad. Y este texto y esta palabra es recordada por muchos padres porque nos indica y nos recuerda que como padres recibimos una gran bendición. Son los hijos. Pero en el Pasuk 1 hay algo que marcaba mucho mi vida y dice: si Yahweh no edifica, en vano edificamos. Si Yahweh no edifica, en vano edificamos. ¿Y qué me lleva a reaccionar y a pensar inmediatamente a dar una alerta en mi vida? Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien conforme a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad, conforme a nuestros principios humanos, pero no vamos a la luz de la escritura cómo Yahweh edifica, qué Yahweh quiere edificar, qué anhela edificar en mí. ¿Cuál es esa forma de edificación de Yahweh en mi vida? Y entonces dice, si no es Él quien edifica, en vano trabajamos todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas humanas, pero si no está conforme, y podemos tener muchos planes, podemos tener muchos sueños y cumplir muchas metas y llevar a nuestros hijos a soñar en muchas cosas, pero si no está la voluntad de nuestro Eterno en medio de cada sueño, en medio de cada plan, en medio de cada sueño en sus vidas, va a ser en vano, porque a la final polvo somos y al polvo volveremos.
dice la palabra, ¿cierto? Todo se va a quedar en esto efímero, en esto terrenal, pero ¿qué hay más allá? Y es la vida eterna. ¿Y qué ellos están haciendo para agradar y alcanzar esa misericordia, para alcanzar esa vida eterna? Entonces dice, si ya bueno edifica, en vano edificamos. Y quiere decir con esto, porque no es en nuestra voluntad propia, ni en nuestras fuerzas, porque la santidad no es un atributo propio de nosotros. Y entiéndelo esto hoy, entendámoslo hoy. La santidad no es un atributo de nosotros. Es un atributo de Yahweh, que viene a ser parte de nosotros y que el Padre anhela que hagamos parte de esa santidad, pero para eso hay unos lineamientos. Y por eso es importante conocerlos, porque no cualquiera anda en santidad, no cualquiera que va a una comunidad está en santidad, no cualquiera que está en un ministerio y hace muchas cosas, canta, danza, no cualquier persona que tenga muchos dones y talentos está caminando en la santidad de Yahweh. Y a eso es lo que nos lleva a entender. Puede que tú tengas talentos, dice, puede que tú en tus fuerzas estés trabajando, haciendo la obra, predicando, danzando, enseñando, siendo maestro, pero si no hay santidad en mi vida, en vano es todo lo que estoy haciendo. Y eso me lleva nuevamente a poner una luz de alerta en mi vida y en tu vida. Quiero que estemos con nuestros sentidos espirituales muy despiertos, porque decimos, sí, la santidad, sí, como vamos a una iglesia ya estamos en santidad. Y no muchos de los que van a un lugar caminan en la santidad de Yahweh. Y por eso es que hay que discernir y pedirle a nuestro Abacados que nos muestre aún lo más profundo de nuestra alma, para ver si realmente estamos bajo esa santidad, estamos caminando y ver nuestros frutos. ¿Cómo están siendo nuestros frutos, para evaluar si realmente hay santidad en nuestras vidas? Y eso me lleva a evaluar lo que hablo, lo que hago, lo que pienso, lo que soy a solas, lo que soy en el lugar secreto, lo que soy en mi diario constante con el Padre. Porque a la final la santidad no es en un Shabbat. Es fácil mostrarse santo en un lugar donde las personas que están rodeando hay luz en sus vidas. Es fácil mostrarse con una apariencia de hermandad, de bueno, de santidad, pero el desafío y el reto es entre semana en nuestro hogar. El desafío y el reto es a solas en mi hogar, a solas con mi Padre, a solas en el lugar secreto. El desafío es permanecer en esa santidad constante, porque el Shabbat pasa y tal vez por unas horas, ciertas horas, se pudo lograr mantener en esa hipocresía, en esa faceta de bondad y de santidad. Pero ¿qué el resto de los días? Ese es el verdadero desafío. ¿Quién soy en mi casa, en mi hogar? ¿Quién soy a solas con mi Padre? ¿Hay santidad aún en lo que pienso cuando estoy a solas con mi Eterno? ¿Realmente medito constantemente en mi Padre, todo lo que Él está haciendo, entregando, queriendo formar, escuchando su voz? ¿O realmente solo cuando voy a Shabbat me emociono con esas letras de las canciones, alzo mis manos y canto y salgo, pero salgo igual? Entonces es por ese motivo que debemos tener claro que el que edifica es Yahweh. Pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo responder al llamado de vivir en santidad aún en medio de un lugar? ¿Cómo presentar la esposa o el esposo y los hijos en santidad y edificar un hogar en la que luchar en la santidad? Ese es uno de los llamados más gloriosos que hemos recibido de Yahweh. Así que si por el momento tú pensabas que el llamado más glorioso era predicar en las naciones, o era el ser danzor, o era el ser adorador, o era el ser maestro, pues te tengo una noticia hoy. Hay un llamado mucho más, todos son especiales e importantes, pero hay un llamado muy glorioso, y es presentar mi hogar en santidad a Yahweh. Es un llamado y es un reto.
Porque en medio del sistema, en medio de la maldad, en medio de ideologías, en medio de pensamientos, en medio de leyes que se levantan, en medio de las naciones, cómo guardar mis hijos en santidad, cómo presentar y cómo corresponder a ese llamado que Yahweh nos hace. Porque es que, repito nuevamente, no es una opción, no es por si queremos. Sencillamente el Padre nos dice, tú me quieres ver, tú quieres estar un día cara a cara, debes vivir en santidad, porque sin santidad no podrás verme. Entonces, es un mandato para nuestras vidas si anhelamos un día esa cita divina con nuestro Abba. Entendiendo que el llamado a la santidad no es por un momento, sino es constante. Entonces, vemos con este primer texto en Salmos, en el Tehilim 127, uno dice, Yahweh es el que edifica. Y entonces con eso empezamos a ver que Yahweh es el arquitecto, como nos menciona en el Pasuk 1, ¿verdad? Dice que Yahweh es el que edifica. Y acá nos está hablando de una edificación y una casa. Y vamos entonces a verlo un poquito más allá acerca de cómo es una edificación de una casa, porque no es el único texto donde nos hace referencia a la edificación de una casa. Vamos a ver también más adelante que Yeshua también nos habló de cómo edificar aún nuestro hogar. Y entonces Yahweh es el arquitecto. Y acá nos habla de una casa y quiero que tomemos en este caso nuestro hogar como esa casa. Entonces ponle allí donde en tu escritura dice, si Yahweh no edifica tu hogar, porque ahí el paso dice, si Yahweh no edifica la casa, ¿cuál casa? Nuestro hogar. Allí donde está casa, ponga hogar. Si Yahweh no edifica tu hogar, sus constructores, o sea, tu papá, tu mamá, tu hijo, trabajan en vano. O sea, estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. Y quiero entonces que vayamos a Mateo, que es otro texto donde Yeshua también nos habla de una edificación. Y dice Mateo 7:24. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa nuevamente sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó y su derrumbe fue horrendo. Entonces nuevamente acá Yeshua nos habla de una edificación. Claramente para este texto Yeshua hace referencia a la cimentación de la verdad de la Torá y la casa edificada en la Torá. Yeshua HaMashiach y la edificación en la arena. Entonces aquí, para hacer un poco más entendible, acá Yeshua estaba hablando acerca de una casa que estaba siendo cimentada sobre la roca y está haciendo referencia a la vida de una persona que realmente se cimienta en la verdad de la Torah, que es Yeshua HaMashiach, pero hace la comparación con una casa que es cimentada, también es creada, es hecha, pero sobre su simiente es una simiente de arena, es algo efímero, es algo que tambalea, es algo que puede caer, y hace referencia también esta edificación sobre la vida de aquellas personas que edifican sobre la religión y sobre enseñanzas dudosas de la palabra. ¿Qué quiere decir? Entonces debemos examinar nuestra vida sobre qué está siendo cimentada. Entonces ya sabemos que gracias al Eterno, y lo hemos hablado siempre, gracias a la misericordia de nuestro Abacados, nuestra vida está siendo cimentada sobre la Torá, sobre la verdad de la Escritura, y por eso agradecemos cada día. Pero eso hace diferencia también a aquellas personas que están siendo cimentadas sobre enseñanzas dudosas, sobre religiones híbridas, sobre enseñanzas humanistas que a la verdad no tienen nada que ver con la verdad de la Torá. Entonces por eso dice que esa persona, esa edificación fácilmente cae, fácilmente entonces vuelve atrás, fácilmente entonces deja de confiar en el Eterno, fácilmente se entrega a otros amantes, a otras
cosas, a otras, al pecado fácilmente, entonces vuelve y pierde el temor al Eterno. ¿Por qué? Porque las bases están siendo sobre enseñanzas dudosas que no están siendo fundamentadas en la verdad de la Torá. Pero entonces, que a la final esas enseñanzas dudosas hacen desviar todo un pueblo y la vida de una persona. Pero quiero que analicemos nuestro hogar como esa edificación. Entonces ya acá no hablamos de una persona, sino nuestro hogar como una edificación. Con esto concluimos en el Teilín. Entonces, 1. Que Yahweh es el arquitecto, Él es el director, es quien da las instrucciones. Entonces, si lo vamos a mirar a un plano más de arquitectura, más de construcción, entonces el arquitecto es el que tiene todo el conocimiento acerca de la obra, ¿verdad? Él es el que dice y da las instrucciones a las otras personas de cómo se va a construir la obra. Entonces, si el arquitecto determina que la cimentación debe ir de tal manera, entonces él dice, la cimentación va con 2 varillas acá, con 4 acá, con 6 acá, y en el centro vamos a poner una columna. Eso dice el arquitecto, ¿verdad? Para nuestro hogar, nuestro arquitecto es Yahweh. Si no es Él el quien da las instrucciones, Él ya las dio. Y para eso tenemos la Torá, esas tiernas instrucciones. Él es el arquitecto. Él nos dio los planos a través de la escritura. Ahí nos da las instrucciones de cómo edificar. Y por eso es un libro perfecto, porque allí encontramos todo. Cómo edificar nuestra vida, nuestros hijos, las esposas, los esposos, cómo amar, cómo servir, cómo entregarnos, cómo santificarnos, cómo purificarnos, cómo alcanzar misericordia. Nos entregó todas las instrucciones. Esos son los planos para construir la palabra. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros que vamos a entrar en ese proceso de construir, de poner un granito de arena en esa obra que se va a hacer? Y es escuchar. Porque el arquitecto puede decir, acá van las 2 columnas, las 4 columnas, las 2 varillas, 4 varillas, 6 varillas y en el centro la columna. Pero si no escuchamos, terminamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces acá ponemos nomás 3 y acá solo ponemos una y resulta que se nos olvidó la columna del centro. Si no prestamos atención a las instrucciones del arquitecto, un error puede acabar con toda la construcción. Si no prestamos atención a la instrucción de nuestro arquitecto Yahweh, un error puede acabar con nuestro hogar y puede terminar en destrucción y perdición. Por eso nosotros debemos desarrollar un sentido muy especial al momento de escuchar y tener Shema. Porque no es como se nos parezca, o no es a nuestro parecer. Porque entonces no hubiese arquitecto. Si nuestra opinión contara más y fuera más importante que el arquitecto, un ejemplo en la construcción, si la opinión del maestro fuera mayor al del arquitecto, ¿para qué arquitecto? ¿Cierto? El maestro se limita a obedecer lo que el arquitecto instruye, ordena y demanda. Ese es nuestro papel. Entonces, Yahweh es el arquitecto. Él es quien conoce todo acerca de la obra y de antemano sabe todo en relación a nuestro hogar, a nuestros hijos, y antes de que algo acontezca, Él ya lo conoce como buen arquitecto. Ahora, ¿nosotros escuchamos bien? Yahweh nos da unos planos para iniciar a construir. Esos planos los encontramos en su palabra, en su escritura, cómo formar hijos de bendición, cómo presentar a la esposa en santidad, cómo ser ayuda idónea y no errónea, cómo ser ese complemento como pareja. Entonces, considerando ya todo este plan de construcción, este proceso, donde Yahweh nos indica que si no edificamos con Él, en vano es. Y entonces vemos nuestro hogar como esa construcción. Entonces debemos entender que los planos tienen un costo, ¿cierto? Que entonces no podemos simplificar, no podemos de pronto tratar de evadir esos costos. Ejemplo,
Si el arquitecto dice, el costo de esta obra va a ser por un valor de, no sé, cierta cantidad X, pero entonces resulta que el maestro dice, no, pues si disminuimos material, si disminuimos mano de obra, si disminuimos esfuerzos, nos vamos a ahorrar una platica. Y resulta que eso a veces a la vida espiritual suele acontecer. La edificación de nuestro hogar tiene un costo y tiene un precio. No es fácil, no es gratis, y si no se paga un precio, difícilmente. No podemos tratar de minimizar esfuerzos. ¿Y cuáles son nuestros esfuerzos? ¿Cuál es el precio que nosotros pagamos cuál es el valor de la construcción de nuestro hogar? No es un valor monetario, pero sí es un valor espiritual. Oración, presencia, ayuno, adoración, honra a Yahweh, obediencia, shema, santidad, fidelidad, consagración. Es un precio a un nivel muy alto que nuestro hogar tiene. Nuestra construcción, nuestro hogar tiene un precio. No es monetario, ¿verdad? No pretenda construir un hogar con cierta cantidad de dinero, con muchas casas o con muchos carros, porque edifica sobre la arena. El precio de la construcción de nuestro hogar va más alto y es un nivel espiritual al cual el Padre nos quiere llevar. Entonces no tratemos de minimizar ese precio. No, pero tal vez si solo le honramos en ciertas cosas y en otras cosas no, obedecemos un poquito y otro poquito no. No, las cosas son como el Padre nos está pidiendo que sean. Entonces el problema es que en nuestras aspiraciones están muchas veces lejos de la voluntad de Yahweh, porque solo aspiramos lo terrenal y somos muy inconstantes en lo que aspiramos. Mi edificación no debe estar inspirada en mi conveniencia. Siempre debemos reconocer a Yahweh en todos nuestros caminos, porque Él es el que hará nuestras sendas, y eso está en Proverbios 3, del 5 al 6, dice que siempre debemos reconocer a Yahweh en todos nuestros caminos. ¿Para qué? Porque Él hace y Él endereza nuestras sendas. Entonces, de aquí partimos de que mis aspiraciones no deben estar en mi voluntad propia, sino a la voluntad alineada a los pensamientos y a la voluntad de Yahweh. El Salmos 33, 10, 11 nos dice, estamos demasiados enfocados en lo temporal y pensamos muy alto en la eternidad, muy poco en la eternidad. Entonces, quiero que apuntes allí en tu escritura, en tus apuntes, el Teilim 33, 10, 11, para que lo leas en tu casita. Y nos indica que estamos enfocados mucho en lo temporal, en lo efímero, en lo que se acaba, en lo pasajero, pero poco pensamos en la eternidad. Yahweh diseña una construcción y siempre piensa en la eternidad, no para el hoy. Siempre el Padre Yahweh va más adelante. Entonces Él siempre está diseñando para la eternidad. Por eso Él dice, sin santidad nadie me podrá ver. Cuando Él nos hablaba de la santidad, Él nos estaba llevando a un proceso final para poder estar un día delante de Él. Yeshua es el Rey constructor y cimientos firmes es nuestra base y nuestra cimentación. Nuestra cimentación debe estar siempre en Él, por Él y para Él. Pero ¿cómo cimentamos nuestro hogar? Entonces ya Yahweh da la instrucción. Ahora entramos a ver que Yeshua son los simientes, es esa base, es lo que nos ha sostener. Y bien sabemos que una construcción, si se levantan muros sin nada de base sobre la tierra, va a venir un medio temblor, llovió, se mojó la tierra, produjo entonces un movimiento de tierra y ¡pam! Se cayó la construcción, ¿cierto? Pero si la edificación está sobre una cimentación fuerte, cemento, varillas, hay algo más firme y más fuerte. Yeshua representa esa cimentación en nuestra vida. Pero ¿cómo cimentamos nuestro hogar? Entonces, quiero que hablemos de varios puntos muy rápidamente. Y uno es
La cimentamos en la búsqueda permanente de su presencia y en la purificación a través de su Ruach HaKodesh. 2. En la verdad de la obediencia a sus mandamientos, preceptos, mandatos, estatutos. Y ya sabemos que esto incluye reconociendo siempre sus tiempos, sus nombres, sus fiestas, su voluntad y todo lo que incluye la palabra, todo lo que hace referencia a la voluntad de Yahweh. Esto es la obediencia a lo que Él nos está demandando. El tercer punto es ¿cómo cimentamos nuestro hogar? Lo cimentamos cada vez que nos alejamos más del pecado, ya que la santidad es esto, alejarme de aquello por lo cual Yeshua un día murió en aquel madero. Entonces, ¿por qué razón Él murió? Por el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Por el pecado de todos aquellos que anhelamos cada día agradarle, por el pecado de aquellos que se arrepienten y siguen su camino, ¿verdad? Pero nosotros debemos alejarnos de aquello por el cual Él murió, porque muchas veces amamos la razón por la que el cual murió y es el pecado. Muchas veces amamos o una persona tiende a amar lo que Yahweh, lo que Yeshua murió y pagó un precio y aborreció en aquel madero y es el pecado. Entonces las inventamos cada vez que nos alejamos más de ese pecado, de esas cosas que Yeshua aborreció en el madero. Y cuarto, cimentamos nuestro hogar acercándonos a Yahweh a través de su amado Yeshua. En vano son todos nuestros esfuerzos si no trabajamos en la mayor y es la santidad. Y si Yahweh no es quien forma nuestro hogar. Yeshua edifica sobre la roca y sobre la arena no hay planificación. Entonces el sabio edifica siempre sobre la Yeshua. Entonces, ¿cómo edificamos? Sobre la roca que Yeshua, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues andar en ese camino de verdad, de vida, de esperanza, de amor, de fuego, de Ruach HaKodesh, de testimonio, en ese camino de verdad, de santidad, de adoración, de lealtad, de obediencia, de amor. En ese camino es que debemos andar y esa es la manera en que cimentamos nuestro hogar sobre la roca. Ahora, el último punto es, se construye siempre con temor a Yahweh, con buen juicio y sabiduría. Entonces, cuando hay santidad, la santidad me lleva a tener un nivel mayor de temor a Yahweh. Entonces, el temor a Yahweh dice que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ese temor me lleva cada día a alejarme más del pecado. Si no hay temor a Yahweh, no hay santidad. Porque si no hay temor, pues no me da miedo pecar. Si no hay temor a Yahweh, pues me da... lo bueno es malo y lo malo es bueno y le llamamos y profanamos y mezclamos lo santo con lo profano y lo K2 con lo sucio y entonces a la final como no hay temor, pues a la luz de una persona que no hay temor, pues todo es permitido, todo es aceptable, todo es conveniente. Pero una de las principales cimentaciones en nuestras vidas es el temor a Yahweh. Porque si hay temor, voy a saber a qué me voy a enfrentar cada vez que me acerco, me alejo de Yahweh para pecar. Entonces, Yahweh o destruye el pecado o se aleja del pecado, pero no puede estar cohabitando ahí mismo. Entonces, cuando le damos el primer lugar a Yahweh, convertimos nuestra casa en un hogar. De eso se trata Yeshua, que es el fundamento. Y un error en el fundamento puede colapsar toda la construcción. Y eso lo hablábamos al inicio. Y primero Juan 15:5, y quiero que vayamos rápidamente a tu escritura allí donde estás. Dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanecen unidos conmigo y con ellos, y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. ¿Qué no podemos hacer? Nada, ni una sola cosa. Nada podemos hacer, nada podemos construir, nada podemos garantizar un buen fruto si no estamos en Yeshua.
dice que alejados de Él, nada podemos hacer. O sea que si no estamos en la santidad, estamos lejos de la santidad, y ya decíamos que la ausencia de santidad es ausencia de Yahweh en mi vida. Entonces, si hay ausencia de santidad, hay ausencia de Yahweh, de su presencia en mi vida. Y si estamos lejos de Él, pues no podemos construir un buen hogar. Así que, amado hermano, hermana, allí donde tú estás, si tú anhelas un hogar de bendición y en santidad, debes hacerlo conforme a la construcción del arquitecto de nuestro Yahweh, conforme a la cimentación de nuestro amado Yeshua, conforme a su verdad. Y ya vamos a entrar a entender un poco más nosotros qué podemos hacer en medio de este proceso de construcción. Pero debemos ir de la mano, si no, como dice Juan, nada podemos hacer, no vamos a poder ver un fruto de bendición, no vamos a poder ver hijos de bendición, no vamos a poder ver generaciones de bendición, generaciones transformadas, diferentes y cambiadas. Difícilmente vamos a ver esposos cambiados, transformados, esposos amando la presencia, esposas sujetas, nobles, amorosas, esposas entregadas a un hogar y al servicio del Padre. Esposas deleitándose en la presencia del Padre si estamos lejos de Él. Ahora decimos que nuestros hijos son como flechas, y es lo que veíamos en el Tehilim 127, finalizando los 5 pasos. Dice que nuestros hijos son como flechas. Y muchas veces tú lo has dicho, mi hijo es como flechas en las manos del Eterno, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿a dónde queremos dirigir esas flechas? ¿A dónde estamos apuntando esas flechas? Si nuestros hijos son la flecha, ¿a dónde las estamos apuntando? ¿Cuál es el blanco que queremos que nuestros hijos lleguen? Tal vez sueños, universidades, proyectos, prosperidad, estabilidad financiera, reconocimiento, títulos. ¿Cuál es ese blanco? ¿O la vida eterna? ¿O ser aprobados por Yahweh? ¿Cuál es el blanco? ¿A dónde estás dirigiendo tus flechas? Si tus hijos son flechas en las manos del Padre, ¿cuál es la dirección que tú quieres que ellos tomen? ¿Cómo tú los quieres ver a ellos dirigiéndose? Y entonces ahí vienen muchas preguntas. ¿Qué les estamos formando? O sea, ¿qué los estamos enfocando? ¿Qué propósito estamos viendo en nuestros hijos? ¿Y qué llamado estamos viendo en nuestros hijos? Y quiero que seamos conscientes que estamos ante una complejidad en este llamado que nos hace Yahweh. Y es algo complejo. Como padres es muy complejo porque a veces hay mucha oposición para formar a nuestros hijos de una manera correcta. Empezando por las leyes, es una oposición. Pero ¿qué hacer nosotros como padres sabios, guardados en santidad, hijos de Yahweh? Entonces, aquí es donde la edificación de la casa entra la estructura. Entonces ya entran las paredes y ya nosotros hacemos parte de esas paredes. Entonces está el arquitecto, entrega los planos, está la cimentación, Yeshua, pero sobre esa cimentación ahora se van a iniciar a levantar muros, paredes, lo que se ve ya, lo que encierra el espacio de una casa. Y entonces es allí donde nosotros entramos a ser parte de este proceso, porque somos los que rodeamos, nosotros los padres, que somos los que hacemos parte de esa estructura, de esas paredes. ¿Qué hacemos? Rodear y encerrar y guardar, ¿qué? Pues nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro esposo y los que son esposos, las esposas. Ese es el papel de los muros, ¿cierto? Guardar, proteger, encerrar, dar tal vez la seguridad de que los ladrones no vengan y hurten y se lleven todo lo que hay dentro, ¿cierto? Ese es nuestro papel y es donde entramos nosotros. A guardar, a dar esa protección, a estar siempre vigilantes para que no vengan ladrones a robar
eso hermoso que el Padre nos ha entregado y se logra. Entonces vamos a notar la importancia de cada uno de nosotros en esta edificación, entendiendo que alejados de Yeshua nada podemos hacer, entendiendo que debe estar la palabra, el espíritu, el Ruach HaKodesh, la presencia, la santidad, la obediencia. Vamos a ver otro punto que nos encierra y que nos compete a nosotros como personas. Entonces, acá entramos a ver un poco más los roles de las personas que están en una familia, esposo, esposa, hijos. Entonces, primero, un esposo. ¿Cómo debe estar ese esposo, esa pared? ¿Cómo debe estar? Pues fuerte, porque si es una pared de papel, pues se va a mojar y se va a derretir y se va a caer, ¿verdad? Pero ese esposo también debe tener una fortaleza y una fuerza para que resista aún los vientos, porque cuando vienen los vientos no solo golpea la cimentación o no solo quiere arrancar la cimentación, sino que también pega contra las paredes. Entonces no quiere decir que solamente eso no es trabajo de uno solo, sino es de todos como pertenecientes a un hogar. Entonces, todas las personas que estamos cumplimos una funcionalidad. Y entonces debemos, y esa parte del esposo, debemos encontrar o debe haber un esposo que esté emocionalmente y espiritualmente maduro. Entonces aquí quiero que cada uno entremos a examinarnos y a evaluarnos. Y los esposos que están allí en casa, medita por un momento en este tiempo acerca de esto. ¿Eres emocionalmente y espiritualmente maduro? ¿Has avanzado en la madurez y en el crecimiento de la palabra? ¿Has avanzado y crecido en esa madurez con el Eterno? Entonces debemos ver un esposo maduro que gobierna, que lidere a su esposa, a sus hijos de tal manera que contribuya de una manera significativa en la santificación del hogar. Porque es que algunos de los problemas que hoy por hoy nos rodean en la sociedad y en muchos hogares son hombres inmaduros e inconstantes. Y entonces eso hace referencia a que la pared no es tan fuerte. Cuando un hombre no es muy inconstante en todos sus caminos, en lo que emprende, en lo que sueña, en el servicio, en la búsqueda de la palabra, cuando es muy inconstante en obedecer, cuando es muy inconstante en su carácter, entonces esa pared está como blandengue, está como un poco floja y débil. Entonces tal vez a esa pared le hizo falta ladrillos o le hizo falta cemento y entonces es un poco débil. Por eso necesitamos paredes fuertes, esposos fuertes espiritualmente y esposos fuertes emocionalmente, porque si son esposos maduros, paredes débiles. Y entonces cuando venga el tiempo, cuando venga el viento, va a pegar. Entonces, el segundo es que vemos esposos que no asumen responsabilidades como sacerdotes y dejan por el contrario, dejan la responsabilidad a las mujeres. Cuando el hombre es quien ha recibido la autoridad para guiar a la esposa y a los hijos. Entonces se suele escuchar que el hombre dice yo trabajo y la esposa es quien se encarga de la formación y la disciplina en la casa de los hijos. Y este rol, y esto lo escuchamos mucho en los hogares, ¿cierto? Entonces, como yo trabajo, la que se encarga de la casa de la formación de los hijos, ¿quién es? Pues la esposa. Pues resulta que no es así. Resulta que sí, tú tienes un trabajo muy importante, un papel muy importante, trabajar y proveer para tu casa, pero resulta que también haces parte de la formación y la disciplina de tus hijos en casa, que es un papel porque tú tienes la autoridad mayor, porque el Padre te otorgó esa autoridad como cabeza y como cohen para formar la vida de tus hijos y aún la vida de tu esposo. Entonces no es una responsabilidad que se evada solamente excusándose porque se trabaja, sino que independientemente se debe cumplir con esa responsabilidad que el Padre les ha entregado como sacerdotes. Entonces, otra característica que vemos en los esposos
o que pueden quebrar esa estructura es el egoísmo en los esposos. Entonces, en este punto vemos que el más importante es el esposo. Sabemos que nuestra cabeza, sabemos que la cabeza del hombre es Yeshua y nuestra cabeza como mujeres es el sacerdote, el Cohen. Pero entonces a veces el hombre llega, o el esposo llega a un punto tal de egoísmo que solamente él existe en la casa. Entonces solamente él se cansa, si llega a trabajar, es el único que tiene derecho a sentir cansancio y olvida que su esposa y sus hijos, aunque permanecen en casa haciendo otras labores, también sienten y llegan a ese estado tal vez de cansancio, de tal vez de enojo, tal vez de querer salir, de no sé, de a veces de desesperación. Y entonces el hombre dice, no, como yo soy el que me aguanto en el Transmilenio, como yo me aguanto el transporte, como yo me aguanto el jefe, yo soy el único que me puedo cansar. Y resulta que esa es una actitud egoísta. En medio de esta estructura no puede existir el egoísmo, porque este es un clan, eso es es una jat entre todos. Y entonces, así como el esposo siente, la esposa también y los hijos también. Entonces, algo que debemos erradicar en medio de nuestra vida, de nuestro hogar, es el egoísmo. Y saber y entender que todos somos humanos, que todos estamos siendo transformados, que todos estamos siendo formados a la imagen de Yeshua y por lo tanto todos en algún momento pasamos las mismas situaciones o circunstancias, de pronto el cansancio, de no saber qué hacer, de agotamiento, de desesperación, de pronto bueno, tantas cosas que se viven. Entonces el egoísmo es algo que debemos erradicar. Entonces, por el contrario, el esposo piensa que los hijos no sienten y la esposa, y por lo que ellos no hacen un gran trabajo según el hombre, porque muchos menosprecian lo que se hace en casa, y eso ha sido otro gran problema. Que anhelo que cada hombre que esté allí, pues examine tu corazón, qué actitudes tal vez tú has tenido que reflejen ese egoísmo en tu vida, para con tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Efesios 5:25, vamos a ir rápidamente, Efesios 5:25, para hablar qué nos dice la escritura, nuestro Eterno, acerca de cómo edificar esa casa. Entonces, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Keilah gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, kadosh y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yeshua a la Keilah. Y es maravilloso, y dice la palabra eso específica al dirigirse al Cohen en este texto. Dice que debemos amar como Yeshua amó. No dice en este texto, hombre, grite más duro para que le obedezca, o ofenda a su esposa para que ella entienda. No nos dice Yeshua a través de este texto, menosprecie el trabajo de la casa para que hagan más esfuerzo y se esfuercen más. No dice, hombre, póngase iracundo con su hogar para que ellos entiendan. Nada de estas cosas dice la palabra, sino por el contrario, amad como Yeshua amó. Y ese amor fue un amor sacrificial que lo dio todo por amor a su pueblo, a su Keilah, a su amada. Y hace la comparación. Es un amor que tuvo un precio, morir a sí mismo por amor a la humanidad. Le enseña en este texto Yeshua a los hombres a amar con un amor sacrificial que aun en tiempos de cansancio y afán es la familia el principal recipiente de amor y de paz en el cual debes depositar. Yeshua vivió momentos, tal vez muchos momentos o momentos de aflicción, de dolor, y ese fue el precio que él pagó y amó a la humanidad y a todos sus hijos. Y dice que así mismo él lleva y quiere que el hombre ame. Un amor que a pesar de cansancio, afán, preocupación,
arriendo, casa, vivienda, comida, ropa, entregue en ese recipiente y deposite en ese recipiente su máxima expresión de amor, de paz y de bondad, y en su hogar. Entonces, acá se rompe todo argumento y excusa de decir, por mi trabajo llegué cansado y entonces exploté con mi esposa, mis hijos y los herí. Acá se rompe el argumento de decir, como yo soy el macho, entonces yo puedo ofenderlos de tal manera que no me importa lo que ellos sienten, sino que tienen que obedecer. Se rompe el argumento de que yo llego a gritar porque eso es autoridad, y se rompe cualquier argumento que el enemigo quería oponer en el pensamiento del hombre para destruir un hogar, sino que por el contrario dice amad, amad con ese amor sacrificial. Bueno, ¿y cómo saber si un hombre está gobernando, llevando bien su casa? Entonces, una de las características que puedes notar si estás gobernando bien tu casa es si tu esposa es mejor que antes, si está avanzando, si tu esposa va en un crecimiento espiritual. Tú gobiernas bajo un gobierno de amor y te das cuenta si tu esposa y tus hijos se deleitan aún en el servicio al Padre. Tú sabes que tu gobierno es un gobierno de amor conforme al de Yeshua, cuando cada día es más limpio y sin mancha. Tu hombre provee las condiciones para que su esposa se deleite más en el servir y en el amar al Eterno. Ahí tú sabes si tu gobierno está haciendo un gobierno de amor, si tu gobierno está haciendo un gobierno conforme al de Yeshua, si tu casa está en un crecimiento espiritual, si tu esposa está en un crecimiento espiritual y están avanzando y creciendo. Ahora vamos con la esposa en el hogar, porque la esposa también cumple una función muy importante en medio de este proceso de santificación. Entonces, varios puntos que nosotros las esposas debemos tener en cuenta al momento de examinar si estamos cumpliendo nuestra funcionalidad como esposas. Y uno es que nosotras como esposas rodeamos nuestro hogar en oración, en ayuno, en formación y disciplina. No se puede estar en un constante orar y ayunar, pero cuando vemos algo malo en la vida de nuestros hijos o en el comportamiento aún de nuestro propio esposo, no lo corregimos y no, con amor, no somos instrumentos de formación en sus vidas. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Lo rodeamos con oración, ayuno, pero también con formación y disciplina. No podemos ser de esas muchas mamás que tal vez religiosas, que oran y oran, pero alcahuetas, y yo de esas conozco mucho. Tal vez muchas que van a una iglesia, a un lugar, a una comunidad, pero al momento de corregir, al momento de disciplinar, al momento de enderezar el camino de los hijos, se quedan cortas, porque no toman la autoridad que se les ha entregado para la corrección y no son instrumentos de formación en ese momento para sus hijos. Entonces ese es el primer aspecto. No es solamente también corregir siempre, sino también hay que pagar el precio en intimidad por nuestros hijos. El segundo punto muy importante de nosotros como esposas en la funcionalidad de nuestro hogar, presentarlo en santidad, es una esposa que guarda el hogar de caer en idolatría, en desánimos, en pleitos, en amarguras, en contiendas, y por ende se suele ver mujeres muy amargadas, y tal vez por cosas de la casa, de los hijos, o tal vez por no recibir o percibir ese amor de esposo y de hijos, entonces se cae en ese estado de desánimo y entonces se baja la guardia y no se hace vigilancia en cuanto a nuestro hogar para que no caiga en la idolatría de muchas maneras, en la idolatría de otras
religiones, enseñanzas, creencias, en la idolatría a nuestros propios allegados, seres amados, porque muchas veces hacemos idolatría con esas personas, en nuestros hijos, en nuestro esposo, hacemos idolatría de muchas maneras. Hay que guardar el hogar, nuestra vida y nuestro hogar de eso. O sea, aún guardar que mi esposo no me idolatre como como lo mayor en su vida. Aún debemos guardarlo de eso. Aún guardar a nuestros hijos que la idolatría de ellos no sean sus papás. O guardarme yo como esposa para que mi esposo no sea esa parte idólatra en mi vida, sino que de todos esos aspectos los guardamos. Una esposa, nosotros como esposa debemos ser vigilantes de que el hogar o la estructura del hogar marche conforme a la voluntad de Yahweh y no se desvíe y tome otros caminos cortos, como lo hablábamos al inicio, queriendo minimizar el precio y haciendo cosas que a la final no traen bendición. Una esposa, nosotros como esposa usamos dones y talentos. Debemos usar los dones y los talentos que Yahweh nos ha entregado para glorificar el nombre de Yahweh. También una de las funcionalidades de nosotras como esposas es apoyar a nuestro papel apoyar a nuestros esposos en el papel de Cohen en el hogar y ministerio. Entonces, vamos nuevamente a Efesios 5:21, donde nos habla acerca de las esposas. Someteos, el paso 21, someteos unos a otros en el temor de Yahweh. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la Quilá, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Quilá está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que ahora la pregunta es, mujer, ¿qué tanta estabilidad y seguridad tú le brindas a tu esposo? ¿Qué tú le estás proveyendo a tu esposo? ¿Le estás proveyendo respeto? Sujeción, como lo habla la palabra. Entonces, así como Yeshua a través de la escritura de Efesios 5 demandaba a los esposos amar a las esposas como él amó, un amor sacrificial, un amor que da, que entrega, un amor que aún muere a sí mismo por amor a su hogar, a su esposa. Ahora también de nosotras demanda a través y a la luz de la escritura que estemos sujetas, mansas, humildes. ¿Qué le estás proveyendo tú a tu esposo? Solo pleitos, contiendas, tal vez solo problemas, tal vez solo inseguridades, tal vez solo amargura, pero no le provees amor, no le provees respeto, no le provees sujeción, no le provees aún también amor, porque ellos también se cansan, ellos también sienten, y tal vez siempre a veces la mujer tiende a creerse como la parte débil, y aunque la escritura habla de la mujer como un fragua débil, no significa que nuestros esposos también no necesiten ese aprecio, ese amor, esa demostración de afecto y de amor. No significa que por ser ellos la parte fuerte, no significa que no demostremos que no necesite de nosotras como esa parte noble y mansa, esa parte que les provea también seguridad y amor y estabilidad emocional, sino que por el contrario los volvemos así inestables y los ponemos a volar con todos nuestros chicharrones emocionales, muchas veces de problemas de autoestima, de sencillamente raíces, muchas cosas que brotan en las mujeres o suelen brotar en unas mujeres. Pues en nuestra comunidad no pasa porque gracias al Eterno el Padre ya nos ha formado todas, ¿verdad? Pero tienden a salir cosas que ponen inestable al hombre. Y no es que el hombre a veces siempre sea así, sino quiera ponerse así, sino que también la mujer es lo que le está proveyendo. Entonces le está proveyendo amargura, inestabilidad, falta de amor, falta de cuidados, falta de comprensión, falta de oración. Muchas le
le está proveyendo otras cosas que emocionalmente también no ayudan en ese complemento. Entonces, tu mujer, ¿qué le estás proveyendo a tu esposo para seguir avanzando en el llamado y en la santidad? O tal vez tú eres de las que le provee solo piedras de tropiezos para el llamado. Porque muchas veces las esposas se convierten en esas piedras de tropiezo aún en el llamado de los esposos. Entonces el esposo tiene que ir a un servicio y entonces la mujer, ay, pero ya se va a ir, pero sí ve, pero no comparte con nosotros, pero no sé qué. Y excusas y argumentos y cuando a la verdad debemos estar dispuestas y alegrarnos aún en el servicio que ellos den a nuestro eterno. También a llevarlos a que crezcan en eso, llevarlos a que avancen. También somos responsables del avance de nuestros esposos. Entonces, ¿cómo tú la animas, mujer? ¿Cómo animas a tu esposo a seguir? También ellos necesitan que lo guardemos aún en ese anhelo, que guardemos de nuestro esposo para que el anhelo y la inspiración y el amor no se pierdan en sus vidas hacia el eterno. Entonces muchas veces las mujeres tienden a apagar el amor que nuestros esposos tienen por el Padre. En lugar de llevarlos a avanzar, a animarlos, a que crezcan, llevamos a hacer esas piedras de tropiezo en sus vidas. Debemos, y algo que yo practico de pronto con mi esposo es aún los elogios para mi esposo. Así como él de una u otra manera lo hace conmigo. Cuando él hace el servicio hacia el Padre, cuando él tiene el privilegio, un ejemplo de enseñar, yo le digo, me encanta como tú enseñas la palabra. Yo le digo, a mí me gusta estudiar la palabra contigo porque lo entiendo de una manera diferente. Me gusta como tú tienes el entendimiento en la palabra porque lo haces de una manera tan sencilla pero tan profunda. Y entonces, aunque no vivimos por el hombre o para el hombre, pero es importante sentir que la persona que amo encuentra en mí algo especial y el esposo también necesita eso. Saber que es la esposa que él ama encuentra algo especial en él y aún ama lo que él ama hacer para el Padre. Entonces eso los lleva a avanzar también, a animarse, a crecer en el amor ferviente hacia el Padre y hacia el servicio. Y aún así con todas las cosas. Entonces cuando él hace cosas en la casa, qué bonito, hiciste la comida, qué rico te quedó, delicioso, o arreglaste casa, qué hermoso, tal vez no sé, no es como a nosotras las mujeres, tal vez nos guste porque ya tenemos nuestra manera, pero no significa que cuando ellos lo hagan, ay no, pero te faltó esto, pero hizo esto, pero esto no era así, pero esto no iba acá, porque lo único que hacemos es apagar ese amor y ese anhelo de ellos. Entonces debemos llenarlos de ese amor ferviente para que ellos sigan creciendo y avanzando. Entonces es necesario reconocer las funcionalidades de nosotros como padres en esa estructura, en esa construcción. Entonces la estructura, la dinámica del hogar es el hogar glorifica a Yahweh. Entonces las paredes de nuestros hijos glorifican a Yahweh. Pero hay dos aspectos muy importantes. El hombre ama y la mujer respeta. Es lo que nos habla Efesios. Entonces en el primero Yeshua demanda que el esposo ame, pero en respecto a la mujer demanda que la mujer respete y se sujete. Es la combinación más excelente en un hogar. El esposo amando como Yeshua amó y la mujer respetando y sujetándose la autoridad que Yahweh le ha entregado como cabeza y como cuello. Esto va a ser una combinación y créeme que va a dar un buen fruto en tu hogar. Si hay alguno de estos lineamientos que se quieren pasar por alto, ahí ya es donde van a venir los problemas, porque ya va en contra de la voluntad de Yahweh, ya va fuera de la voluntad del Padre. Entonces ya cuando la mujer quiere pasar esos niveles de superioridad, a tener el control, porque muchas dicen, aquí la que mando soy yo porque mi esposo está trabajando, y no es así. O cuando el esposo quiere hacer las cosas de una manera diferente al amor. Entonces, entendemos que si Yahweh no edifica mi hogar, en vano estamos edificando y se pierde el propósito. Y rápidamente, ya para concluir, quiero que entremos a ver
¿Cómo saber si se está perdiendo el propósito o no estamos edificando un hogar en santidad? Entonces, para los hombres, varios aspectos. Cuando hay irresponsabilidad, porque no provee para su propia casa, y como lo dice la palabra, aquel que no provee para su propia casa pasa a ser peor que un incrédulo. Entonces, el proveer no es solamente física, sino espiritualmente. Entonces, no nos alejamos de la santidad cuando el hombre no provee espiritualmente para su casa. Cuando el hombre está ausente del hogar, cuando hay pecados sexuales, cuando hay abusos emocionales y físicos, cuando hay una doble conducta en el varón, cuando muchos proveen lo material pero no lo espiritual. Y algo que me recuerda a Mateo 12:30 y dice, el que no está conmigo está en contra de mí y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, para que lo medites, ¿qué estás proveyendo para tu casa? ¿Solo material o estás proveyendo también la parte espiritual y lo más importante? Hombres, ¿cómo estás proveyendo en tu hogar espiritual y emocionalmente? Tú no puedes recibir bendición si estás entregando tu vida, por lo cual Yeshua murió. Ahora vamos, las mujeres. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro hogar no está caminando en la santidad de Yahweh? Y cómo nosotras mujeres contribuimos a que no esté caminando en esa santidad. Cuando hay mujeres entretenidas en las vanidades, cuando hay mujeres más entretenidas y preocupadas por la apariencia más que la esencia. Cuando se compite más por el vestido, por la ropa, por los zapatos, más por las cosas efímeras que por lo espiritual. También contribuimos a que se aleje nuestro hogar de la santidad cuando hay esposas con falta de sumisión y sujeción. Entonces, hay que poner cuidado cómo estamos actuando aún con nuestros esposos. También proveemos o contribuimos a este alejamiento cuando somos mujeres como esas goteras de agua que habla la Escritura con contiendas. Mujeres sin el primer amor y sin pasión a Yahweh. Ahí son características que nos ayudan a determinar si nuestro hogar está más cerca de la santificación o por el contrario se está alejando de esa santificación. Cuando todas estas cosas surgen, entonces podemos identificar en qué posición está nuestro hogar. Otro aspecto de una mujer cuando está contribuyendo a que su hogar se aleje de la santidad es cuando son mujeres resentidas, descontentas, mujeres amargadas, mujeres chismosas, mujeres que no apoyan el servir el liderazgo de sus esposos, por querer superioridades y pasar por encima del varón, no entiende que se debe sincronizar el trabajo y sincronizar los esfuerzos. Son mujeres insensatas, carnales y solo se preocupan por competir, más no por complementar. Entonces, para que lo metes allí en tu corazón, ¿qué tipo de mujer eres tú? Y en base a cómo eres, estás contribuyendo a acercar a la santidad o alejar a de la santidad a tu hogar. Y con eso concluyo. Entonces debemos saturar nuestro hogar con amor, con mucho amor, porque el amor cubre la multitud de pecados. Cuando hay ausencia de santidad, hay ausencia de Yahweh. Debemos volver a los planos, debemos volver a la palabra, porque se ha perdido la unidad como el hogar y la santidad en el hogar. Con esto concluimos. Anhelamos que haya sido una palabra de bendición para su vida, para mi vida, para tu hogar, y que de ahora en adelante podamos corregir esas fallas estructurales que están en nuestro hogar y podamos edificar en base a las instrucciones del arquitecto y en la cimentación de nuestro amado Yeshua, siendo nosotros parte de esa estructura firme y fuerte en el hogar. Más que esto comienza con Yahweh, se trata de Yahweh y termina en Yahweh, porque Él es santo, Kadosh. Más que una casa es un hogar, más que un hogar debe ser un altar de adoración para nuestro bendito Abacados. Les bendecimos, Shabbat Shalom.